vamos a tomar las definiciones que habíamos visto en la clase pasada cuando vimos en los temas de atributo de calidad. Recuerden que los atributos de calidad se usan para son un benchmark, se usan como parámetros para después definir, ¿sí? o comprobar que el software construido cumple determinados requerimientos finalmente no funcionales. En este caso vamos a ver desempeño, que es la performance, indica la capacidad de respuesta de un sistema para ejecutar cualquier acción dentro de un intervalo dado. Se puede medir en términos de latencia o rendimiento, ¿sí? Siendo latencia el tiempo necesario para responder a cualquier evento y rendimiento el número de eventos que tiene lugar dentro de un periodo de tiempo determinado. Esta es una distinción conceptual, ¿no? O sea, si nosotros vamos a un ejemplo, la latencia podría ser desde el momento en el que un usuario entra la URL al navegador hasta que puede, por ejemplo, empezar a interactuar con la página, ¿sí? Mientras que el rendimiento indica, por ejemplo, cuántos usuarios pueden visitar una página al mismo tiempo. Fíjense que latencia nos enfocamos en una acción, mientras que en el rendimiento tenemos en cuenta muchas acciones en función del tiempo. Y por otro lado, escalabilidad es la capacidad de un sistema para manejar ya sea aumentos en la carga sin impacto en el rendimiento del sistema o la capacidad de ser ampliado fácilmente. Acá, a ver, más allá de que son dos atributos de calidad distintos, ¿sí? Tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque el principal acá es, o sea, escalabilidad no existiría sin performance, pero performance puede existir sin escalabilidad. Por lo tanto, la performance se puede se puede medir a partir de la interacción de una sola persona, por ejemplo, ¿sí? Y se miden determinadas variables y se saca una conclusión en función de los parámetros previamente establecidos. Mientras que escalabilidad es necesario, ¿sí? Es como multiplicar el análisis de performance por n veces, ¿no? O sea, se refiere a lo que nosotros medimos en performance, ¿sí? Lo vamos a medir de la misma forma en escalabilidad, ¿sí? Solamente que con un volumen mucho más grande o variable de tráfico. Vamos a ir con desempeño, ¿sí? Empezamos con desempeño, performance. Lo van a poder encontrar en inglés con ese nombre, ¿sí? Y vamos a hablar acerca del impacto que tiene la performance, ¿sí? O el desempeño en los sitios de e-commerce. En realidad es el desempeño, el impacto que tiene en todos los sitios en general, ¿no? Pero particularmente e-commerce es bastante sensible por el hecho de que primero estamos persiguiendo lo que es conversión, o sea que el usuario se sienta satisfecho con toda la experiencia de compra y pueda realizar una compra rápidamente. Y tiene también impacto en las otras, en cualquier otra página, ¿sí? Pero en e-commerce es mucho más sensible esto. ¿Por qué? Porque hay ciertos indicadores, ¿sí? que nos dicen, ciertos estudios que nos dicen que en función de la carga, digamos, en función de la velocidad de las páginas, ¿sí? Con las que cargan las páginas, es que impacta directamente en las conversiones, ¿sí? Recuerden que las conversiones es cuando el cliente efectivamente realiza una compra, ¿sí?
Y para llegar a realizar la compra, el usuario navega desde el momento en el que vio la publicidad o hizo la búsqueda en internet y ingresó al link correspondiente, hasta que se le muestra todo ese recorrido de páginas, ¿sí? Lo que se llama Customer Journey, hasta el momento en el que se visualiza la página de recepción de la orden, ¿sí? O revisión del pedido, ya habiendo pagado, ya habiendo elegido la información de envío y todo eso. Todo ese derrotero del cliente, ¿qué significa? Que el cliente estuvo navegando por distintas páginas, ¿sí? La idea del e-commerce es que justamente esa cantidad de páginas, ¿sí? O sea, el caminito que tiene que ser el cliente sea lo más corto posible, ¿sí? Y si, imagínense, si nosotros tenemos un camino desde, qué sé yo, por ejemplo, de la home hasta la página de resumen de la compra, supongan que tenemos 10 páginas, ¿no? Y si nuestra página carga en 10 segundos, solamente en carga de página, ¿sí? Tenemos 100 segundos. ¿Sí? Imagínense, cuenten de 0 a 100 con una página en blanco adelante. Imagínense cómo llega, ¿no? Cómo exaspera al cliente final, que es tan sensible en el e-commerce, ¿sí? El hecho de que una página tarde 10 segundos, ¿no? Visto individualmente, por ahí 10 segundos no nos parece mucho, ¿sí? Pero si lo extrapolamos a todo el proceso de compra, ahí es donde realmente se sienten esos 10 segundos. Y eso sin sumar, ¿no? El hecho de que el usuario carga los datos, piensa que esto es lo otro. Entonces un proceso de compra se puede llegar a ser muy largo, ¿sí? Pero justamente el desempeño es fundamental ahí. Acá en muchos sitios, ¿sí? Como Amazon, Google, Firefox, indican que un mejor desempeño de los sitios web conducen a un mayor número de páginas vistas. ¿Qué significa esto? A ver, el mayor número de páginas vistas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en un e-commerce, un número de páginas vistas alto significa que la gente por ahí no encuentra, ¿sí? O sea, por ahí hay una falla en lo que no encuentra, pero la experiencia de usuario con respecto a la navegación no suma, ¿sí? Una piedra en el camino, ¿sí? Porque imagínense que si la persona no encuentra lo que busca y aparte tiene un tiempo de carga de páginas muy lento, ¿sí? Termina teniendo la cantidad de páginas visitadas bajo. ¿Por qué? Porque se cansa y se va. Entonces, acá podemos ver que, por ejemplo, en Amazon como retail, ¿sí? Como marketplace, una mejora de 100 milisegundos, o sea, una décima parte de segundo, incrementa las ventas en 1%. Ustedes dirán, bueno, es un 1%, no hay problema. No es mucho. Pero, insisto, la compra en Internet es una sucesión de pequeñas experiencias, de pequeños detalles que nosotros tenemos que estar puliendo, ¿sí? Y 1% por un lado, 2% por otro, 3% por otro son 5%, y 5% de menos ventas en un comercio es significativo, ¿sí? Por ejemplo, acá Walmart dice que si la página la velocidad de la página es de entre 1 y 2 segundos, hay una doble posibilidad de que se convierta, ¿sí? O sea, de que se haga una venta, que si la página tarda 3 a 4 segundos. ¿Sí? Entonces, esto está comprobado
Por lo tanto, nosotros como técnicos en e-commerce tenemos que estar atentos, ¿sí? a lo que es la página, la carga de página, el desempeño, porque la compra, insisto, es un pequeño camino en el cual el cliente va experimentando el sitio. Y si en todos los pasos tiene una pequeña piedrita, y bueno, es factible que el cliente en algún momento se canse y nos abandone, ¿no? Antes habíamos visto acerca de ejemplos en general. Ya metiéndolos en lo que es e-commerce, ¿sí? La misma empresa, ¿sí? Que hizo este relevamiento con respecto al anterior slide, hizo y asegura que hay una relación directa, ¿no? entre el ratio de conversión. Recuerden que el ratio de conversión es que el usuario compre, ¿sí? Y la velocidad de carga de la página. Acá en este caso nosotros podemos decir que el eje de las X son los segundos que tardan las páginas en cargar, ¿sí? Y acá arriba no pusieron un índice, pero fíjense que si, por ejemplo, en 2 segundos, ¿sí? Es el 100% el mejor ratio de conversión, ¿sí? Cuando estamos en 6 segundos o en 4 segundos, tenemos la mitad, ¿sí? El 50% de ese ratio de conversión. Y cuando ya llegamos a 8 segundos, prácticamente, ¿sí? Imagínense que cada vez que el usuario va por ese caminito rumbo a realizar la compra, tarda 8 segundos solamente en cargar la página, bueno, y es muy factible que el ratio de conversión se desplome y no tengamos ventas, más allá de que la página sea linda, que las fotos de los productos estén buenos, que hayamos hecho un terrible trabajo de SEO, que la catalogación esté perfecta. Todo eso se va a la borda si nosotros no tenemos el desempeño adecuado en nuestra página. Acá el gráfico muestra que hay una relación clara entre la velocidad de la página y el ratio del checkout, y mientras la velocidad de la página disminuye para el e-commerce, el ratio del checkout cae. Bueno, y ahora nos vamos a meter un poco más adentro cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar el desempeño de una página. ¿Ustedes vieron en las clases cuál es el ciclo de vida de un request de HTTP? Y más o menos, pero si se refresca no estaría mal. Bueno, a ver, primero hay dos etapas, ¿no? La primera es, llamándola así en forma bruta, es obtener el IP del servidor en donde están alojadas las páginas, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese IP? Todo mediante los DNS, los Domain Name Server, ¿no? Que son tablas distribuidas alrededor de todo el mundo, en la cual, dado un nombre, ¿sí? Dado un nombre, en este caso un nombre de dominio, por ejemplo acá dice, necesito la dirección de howstaffworks.com, ¿sí? Lo que hace cuando nosotros ponemos esa dirección en nuestro navegador, no es que va directamente al servidor de esta página y nos trae el contenido. No, en realidad primero lo que hace es ir a un servidor de DNS, ¿sí? Y le pregunta, ¿tenés la IP, ¿sí? La dirección en donde para esta URL?
el domain name server lo puede tener como no. Si no lo tiene, lo pide a un vecino, ¿sí? Y por ejemplo, le contesta. Sí, yo lo tengo en mi caché, la IP address es 70.42.251.49, lo devuelve y el DNS, el servidor DNS lo que hace es devolver esa IP. Y recién ahí, el browser, ¿sí? Lo que hace es ir y buscar a esa IP, ¿sí? La página contenida en la URL. En este caso sería el index, ¿no? Podría ser cualquier otra página. Todo este tiempo inicial, ¿sí? Cuenta. A ver, generalmente la idea es que no tenga... la idea es que no tenga, tenga la menor latencia posible. Finalmente estamos hablando de 200 milisegundos, ¿sí? Como pasa. Ha pasado en el que hay veces en las que dependiendo de la zona, los DNS se caen, ¿sí? Y no sé si han escuchado, qué sé yo, que hay zonas en las que Twitter o Google andaba mal, que esto, lo otro, y todo se era debido a DNS. Bueno, era que se caían los DNS, generalmente pueden llegar a ser atacados, ¿sí? por ataques de negación de servicio. Entonces, todo este tiempo, ¿sí? Todo este tiempo inicial en el cual mi navegador trata de obtener la IP del servidor al cual tienen que apuntar, ¿sí? Pesa. Pues generalmente a veces lo que pasa también es que a veces no le ha pasado que le funcionan todas las páginas menos algunas en vuestras máquinas. Entonces lo que hacen generalmente es que este tránsito lo que hace es guardarlo en un caché local, ¿sí? Y a veces ese caché local queda desactualizado por algún motivo, ¿sí? Y termina no correctamente a las páginas. Entonces lo que hay que hacer es limpiar el caché local, ¿sí? La cuestión es que cada vez que se hace un request, se envía la requisitoria al DNS, al servidor de DNS, y este lo devuelve y refresca el caché, y a partir de ahí sí, no, en las segundas llamadas no es necesario nuevamente llamar al DNS porque el IP ya va a estar guardada localmente. Pero bueno, ese es el primer punto, ¿no? En el cual lo que se llama DNS lookup. Luego, una vez que ¿sí? Ya obtuvimos un DNS, o sea, la IP a la cual nos tenemos que contactar, en este caso sería la IP de este web server, lo que hace el browser, ¿sí? Es abrir un canal de TCP y realiza el request de la página. En este caso sería staffworks.com/index. ¿Sí? Lo que hace este web server es agarra la IP a nivel de web server, ¿sí? Y en función de el tipo de sitio, depende de construido, que esto y el otro, o en e-commerce, imagínense que es una página del catálogo, una página de catálogo. Lo que haría nuestro web service es agarrar y consultar a la base de datos, ¿sí? O a la application server, y después la base de datos obtiene todos los registros de la categoría que estamos viendo, ¿sí? Y devuelve ese HTML. Devuelve el HTML crudo, ¿sí? O sea, acá el browser en este momento lo que tiene es el HTML crudo, no tiene ni imágenes, ni archivos JS, ni CSS, solamente el HTML crudo. Entonces ahí lo que hace el browser es, al renderizar el HTML, va línea por línea y va recuperando los recursos, ¿sí? Que son referidos en ese HTML. Cuando hablo de recursos, hablo de archivos CSS, JS o cualquier otro archivo de imágenes,
¿eh? Y así la página va renderizando, ¿sí?, el contenido y va mostrando el resultado final. Hasta que llega un momento en el que ya cargó todos los contenidos y la página termina de mostrar. ¿Quedó claro esto? Ahora nosotros lo que vamos a hacer es zambullirnos en todo lo que es, todo lo que pasa, ¿sí?, en todo este camino. ¿Para qué? En el trabajo, ¿sí?, en la evaluación de aprendizaje 3, justamente lo que tienen que hacer es analizar el desempeño de algún sitio que ustedes elijan, ¿sí?, y ver cuáles son los puntos flojos, ¿sí?, y cuáles son las recomendaciones que harían. Ahora nosotros nos vamos a meter en cada uno de estos la información que podemos obtener, y esa información es la que nos lleva a tomar una decisión u otra. Bueno, ¿quedó más o menos claro? Sí, Bueno, sí, gracias. acá me tengo un mensajito de que tengo mala conexión. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, se entrecortaba un ¿Sí? poco en algunos momentos, pero sí, bien, bien. Bueno, buenísimo. Listo. Acá, ¿sí? Sí. Bueno, acá lo que ven justamente en este web document, ¿sí?, es que el HTML lo ha recuperado, ¿sí?, ha sido recuperado, y lo que hace justamente, por ejemplo, acá lee el header, ¿no?, una imagen entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelve a hacer un get, porque este recurso puede ser una imagen, ¿sí? Entonces esa imagen tiene una URL, y esa URL apunta, por ejemplo, al mismo web server, o esta imagen que apunta al mismo web server, o por ahí un video que está en YouTube. Entonces, ¿qué hace? Cuando el navegador llega a esta parte y lee que tiene que mostrar un video, ve la URL de este recurso, va y lo busca y lo muestra, ¿sí? Y así hasta que termina con todo el web document, ¿sí? Las publicidades también y todo eso. Entonces, luego que el navegador recibe el HTML, realiza los posterior requests para obtener los restantes recursos, ¿sí? Y acá vamos a ver, ¿sí?, las métricas. ¿Qué son métricas? Son indicadores, ¿sí?, indicadores de estado o volumen, ¿sí?, de determinadas cosas. En este caso, nosotros vamos a dividir todo ese paso desde que el cliente, ¿sí?, ingresa la URL hasta que la página está completamente cargada. Vamos a tener 3 métricas fundamentales. Hay otras métricas que ustedes en la documentación van a ver más, pero estas son las 3 fundamentales. Y las otras las están metidas ahí en el medio, que son importantes, ¿sí?, pero estas son las 3 fundamentales. Primero está el time to first byte, ¿sí?, o sea, el tiempo del primer byte. O sea, yo pongo la URL en el navegador, busco la IP en el DNS, busco, hago el request, ¿sí?, a la página, al servidor, y el servidor me devuelve el HTML. Cuando yo recibo el primer byte de ese HTML, o sea, en ese viaje al DNS y después al IP y después vuelve, ese es
la primer métrica importante, ¿sí? Es el tiempo que tarda el documento HTML en ser enviado al navegador web. ¿Mm? Después tenemos el Start Render Time, tiempo desde el inicio de la navegación hasta que el primer contenido no blanco se pinta en la pantalla del navegador. ¿Sí? Imagínense, ese tiempo, ¿sí? Es cuando nosotros empezamos a ver contenido. ¿Sí? Lo ideal es que, en función de que el navegador va haciendo de los distintos requests para armar la página, ¿sí? Lo ideal es que se vaya construyendo. ¿Para qué? Para darle al cliente, ¿sí? Al navegador, al visitante, no dejarlo ahí sentado viendo la nada, ¿sí? Y siendo que tal vez si nuestra página tiene, imagínense que esto es el ancho, ¿sí? El alto de nuestro monitor, pero la página es 4 veces más largo, ¿sí? Si nosotros le podemos mostrar al cliente lo más rápido posible el contenido solamente en el primer cuarto de la página, eso sería ideal, ¿sí? Entonces, esta métrica, ¿sí? El Start Render Time, indica eso, cuando el usuario empieza a ver algo, ¿sí? Ustedes pueden ir a una herramienta como PageSpeed de Google, ¿sí? PageSpeed Insight, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver cómo en el transcurso de los segundos se va mostrando una miniatura que muestra cómo el cliente vería las cosas, está viendo las cosas, ¿no? Y hay veces en las que se muestran una partecita de la página y en el último se ve toda la entera. Entonces, es importante eso. Por ejemplo, imagínense que viene alguien y les dice, ah, sí, yo genero todo el contenido con el DOM document con JavaScript, ¿sí? Entonces, imagínense que aceptó el DNS lookup para, al momento de mostrar, ¿sí? La métrica esta, al momento de mostrar el primer elemento, ahí el JS tiene que haber sido cargado, tiene que haber sido procesado, tiene que haber hecho las llamadas correspondientes, crear el HTML, que antes, ¿no? En un request normal ya viene preparado, el HTML genera ahí en ese momento el HTML que finalmente va a inyectar en el DOM document, y cuando lo inyecta, ahí el navegador es que va y busca de nuevo esa URL, por ejemplo, la URL de una imagen. Entonces, fíjense que cargar el DOM document, ¿sí? Mediante JavaScript, ok, nos da mucha flexibilidad, pero nos hace que esta métrica, el Start Render Time, sea muy alto, lo que penaliza tanto a la experiencia de usuario como al posicionamiento. ¿Sí? ¿Se entendió esto, más o menos? Sí. ¿Sí? Bueno. Y después, por último, tenemos el Page Load Time, ¿sí? Tiempo que transcurre desde que el usuario ingresa la URL en el navegador hasta que la misma es completamente cargada. ¿Sí? Ahí ya, digamos, tenemos la página, los 4 cuartos, ¿sí? No solamente lo que se ve en el navegador, los 4 cuartos cargados y prácticamente sin actividad, o sea, no está recuperando recursos, ¿sí? Entonces, estas son las 3 principales métricas. Por ejemplo, para obtener un buen Standard Render Time, ¿sí? Lo que se hace es tratar de, mientras se va renderizando la página, ir trayendo las imágenes. Imagínense, por ejemplo, llevado al e-commerce, ¿no?
imagínense que alguien entra a una página de categoría y esa categoría tiene 100 productos. ¿Sí? Si esa categoría tiene 100 productos, va a haber 100 imágenes. Y entonces imagínense que yo digo, ah, sí, yo las devuelvo así, sin paginar, sin nada, las 100 de entera. Hasta que la página termina de cargar las 100, el usuario está ahí esperando, tal vez con suerte viendo cómo da vuelta la imagen del GIF del loading. ¿Sí? Entonces, ahí lo que se hace es justamente tratar de paginar, ¿sí?, los productos de forma tal de que la carga no me afecte, no, la experiencia de usuario, o si no tengo un paginador, cuando yo voy haciendo scroll down, ¿sí?, voy cargando la página siguiente. ¿Sí? Entonces, de esa forma, lo que yo primero hago es justamente mostrarle al cliente contenido. Después lo demás, lo que venga después, bueno, todo va a ser todo en función de lo que el usuario haga. ¿Sí? Pero nunca dejen una página de categoría sin paginar o haciendo lo que se llama un lazy loading, ¿sí?, de los productos. Ahora vamos a ver gráficamente un poco como lo que les estaba explicando recién, ¿no? El visitante ingresa la URL en el navegador, ¿sí? No se ve nada. Realiza el DNS lookup, va al servidor, ¿sí? Lo estoy explicando ahora de nuevo para que luego de haber hecho el esfuerzo de tratar de entenderme, ahora entiendan, les sea más gráfica y digan, ah, mira, era esto. Hacen el DNS lookup, obtienen la IP, ¿sí? Llega al servidor, ¿sí?, el request, devuelve el HTML, o sea, acá desde este momento, ¿sí?, hasta este momento, digamos que es el tiempo que el servidor, nuestra tienda, por ejemplo, tarda en construir el HTML que se está pidiendo. ¿Sí? Imagínense nuevamente nuestra página de categoría. ¿Sí? Acá tenemos la IP en donde tenemos que apuntar, llegamos con el request y acá el servidor en todo este tiempo, ¿sí?, en todo el tiempo acá en el medio, lo que hace es llamar a la base de datos, ¿no? O sea, pasa si es una MVC, pasa por el controlador, después por el modelo, genera la sentencia SQL, recupera los datos, con esos datos itera y construye el HTML, y el HTML al final lo termina escupiendo y llega acá. ¿Sí? Ese HTML con todos los productos, solamente el HTML con los productos llega acá, pero todavía, claro, no vemos nada. ¿Sí? Todavía no empezó a renderizar. Cuando empieza a renderizar, depende cómo esté construida, ¿sí? Si por ejemplo dejamos todos los CSS para cargar a lo último, lo primero que nos va a mostrar la página es contenido crudo, HTML crudo, ¿no?, sin estilo. Por eso es que al principio en el header es que se cargan las librerías de estilo, ¿sí?, los CSS y los JS, que es imprescindible tener, ¿no?, antes de empezar a renderizar. Entonces acá el navegador empieza a recuperar los recursos, las imágenes, que esto y lo otro, y el navegador sí empieza a dibujar esa HTML. Acá, este es el Start Render Time, ¿sí? O sea, empieza a mostrarme cosas no blancas, ¿sí? Acá, cuando estamos acá, estamos con el Times to First Byte, ¿sí?, el TTFB. Y acá
cuando ya, digamos, el navegador recupera todos los recursos, ¿sí? Y renderiza, qué sé yo, pues tal vez con esos recursos hace algo, algún JavaScript, alguna librería, de esas que están de moda, con algún efecto o algo por el estilo, y termina de cargar todo, ¿sí? Toda la página. Acá está el, el PTL, ¿no? El PTL, el PLT, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos acá la primera métrica, acá en algún lugar de acá en el cual, ¿sí? Esto, por ejemplo, en el peor de los casos, administrado muy mal, ¿dónde nos lo muestra? Esta métrica, perdón, esta métrica termina juntándose con esta. ¿Por qué? Porque aparece todo de repente, ¿sí? Esas páginas en las cuales uno agarra y dice, de repente no ve nada, no ve nada, y de repente ve todo, no está buena tampoco. Entonces es preferible que justamente esta métrica, ¿sí? Y esta estén separadas. O sea, cuanto esta más cerca de la métrica del TTFB esté, mucho mejor, ¿sí? Y bueno, pero ¿cómo medimos eso? ¿Sí? Y estas anteriores, ¿sí? Las que habíamos antes, esta, ¿sí? Se refieren a las métricas de desempeño en sí, ¿sí? Hay otras métricas que importan bastante en e-commerce, casi en todas las web, ¿sí? Pero ya serían métricas de comportamiento del usuario, ¿sí? Que están asociadas a las métricas anteriores. O sea, si nosotros tenemos, ¿sí? Estas métricas, ¿no? Por ejemplo, el SRT y el PLT muy altos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el comportamiento de los usuarios? Va a ser que por ahí entre una sola vez a una página y diga, no, esto tarda mucho, chao, me voy, ¿sí? Entonces, partiendo, ¿sí? Seguro influenciada por las otras métricas, vamos a tener las métricas de comportamiento, que son, por ejemplo, las páginas vistas. Acá ven una imagen de Google Analytics. Google Analytics lo que me permite es justamente ver, después lo vamos a ver bien, este tipo de métrica, ¿sí? En el cual, en este caso, tenemos, por ejemplo, en este periodo de tiempo, ¿sí? Esta cantidad de páginas vistas, ¿sí? La cantidad, ¿sí? De páginas por sesión, ¿sí? Que quiere decir que un usuario entró y navegó. Cuanto más alto tengamos este número, mejor. ¿Qué significa? Que el usuario está buscando nuestro sitio y que tiene una buena experiencia, dado que a pesar de que navega mucho, no se va, ¿sí? Y por otro lado, el tiempo de sesión, ¿sí? Promedio. En este caso serían 1 minuto 27. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario estuvo, ¿sí? Porque no es lo mismo, qué sé yo, que tengamos una página de sesión 2, ¿sí? Y un average de 2 segundos, quiere decir que directamente la gente prácticamente entró y salió, ¿sí? Entonces, todas estas métricas me ayudan, ¿no? A inferir o a por lo menos a identificar que hay algún problema con nuestra página, ¿sí? Porque cuando estas métricas bajan de determinados números, es necesario hacer cambios, ¿sí? No sabemos, a ver, con estos números solos no sabemos cuáles son los cambios que necesitamos hacer, ¿sí? Pero es como la luz roja del auto. Cuando se nos prende la luz roja del auto, en realidad no sabemos qué es lo que pasa, sino que algo está pasando. Entonces la idea es justamente agarrar distintas herramientas y ver qué es lo que puede estar pasando. Tal vez la solución venga de un planteo multidisciplinario, ¿no? O sea, tal vez sea que
la página no está respondiendo bien, o las imágenes no están cargándose porque tienen mala URL, o son demasiado grandes, o puede ser también que una campaña de marketing mal dirigida, ¿sí? Una campaña de marketing mal dirigida, haga tráfico que al sitio, pero termine no, esa gente termina diciendo, ah, no, pero no era lo que yo esperaba, y se va, ni bien entra. Entonces, fíjense que esto no le está tirando, no le está diciendo, acá tenés el problema, sino que después hay que analizar esa información y para poder decir, sí, efectivamente esto es. Ahora vamos, vimos desempeño, ahora vamos a ver escalabilidad. Como dije, escalabilidad depende del desempeño. Es como decir, bueno, vamos a medir el desempeño en determinado ambiente. ¿Sí? Ese es en realidad el foco de la escalabilidad. En este caso, ¿sí? Acá, como justamente el título dice, la escalabilidad es igual al desempeño más tráfico. ¿Sí? Se utilizan las mismas métricas de desempeño, pero en un escenario de tráfico variable. El objetivo de la escalabilidad es disponer de la infraestructura óptima en función del tráfico de visitantes. En el gráfico se puede ver cómo varía el tráfico para Black Friday. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en Brasil, vemos que octubre 1, el tráfico 100 es 100, es 100, es 100, ¿sí? Y para el Black Friday, que es 25, 24 de noviembre, fíjense que pasa de 100, ¿sí? A 500. O sea, se multiplica por 4. O sea, 100 más 400. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para eh, eh, hacer que nuestra infraestructura, ¿sí? O sea, nuestra página, no pierda, no se degrade a nivel de usabilidad, ¿sí? De experiencia de usuario, y que a su vez soporte esta variabilidad de tráfico? Uno diría, bueno, a ver, ¿cuál es el pico máximo? 500, bueno, vamos a preparar la infraestructura para soportar 500, ¿sí? Visitas. Y lo vamos a implementar desde el primer día 1. Claro, lo que pasa es que vamos a tener, ¿sí? Capacidad ociosa, ¿sí? Y capacidad ociosa, ¿qué significa? Significa pérdida de dinero. ¿Sí? Por lo tanto, la idea de la escalabilidad es, si hay 100, tener la infraestructura ideal, ¿sí? En eficiencia, o sea, la infraestructura más eficiente con este volumen. Y al momento de tener picos de tráfico, que la infraestructura escale de forma tal, ¿sí? De que soporte sin que la experiencia del usuario se degrade. Y después cuando baja, ¿sí? Que nuevamente la infraestructura baje, ¿para qué? Para optimizar costos. Eh, Generalmente, dependiendo el tipo de infraestructura, el tipo de plataforma usada, ¿sí? Esta escalabilidad se puede hacer manual o automática, ¿no? O sea, por ejemplo, manual es decir, ok, yo el 20, ¿no? El 20 voy a hacer que mi infraestructura soporte hasta 500, ¿sí? Voy a tener este gap de 5 días, ¿sí? Va a pasar el pico y el 26, 27 lo vuelvo a bajar, qué sé yo, tal vez no a 100, sino a 200, ¿sí? Y después a 150 y así lo voy bajando a mano. Pero ese es el planteo manual. El planteo automático es directamente
que la plataforma, por ejemplo, las plataformas de la nube tipo Amazon Web Services o Azure o Google Cloud, permiten el escalado automático de la infraestructura, midiendo justamente determinadas variables de los distintos web servers. Entonces, dice, a ver, el load average, ¿no? La carga promedio de este servidor está en el 80%. Bueno, entonces replico otro servidor de un servidor master, ¿sí? Replico ese servidor y lo pongo en línea detrás del load balancer y empiezo a generar tráfico como para que distribuir más el tráfico y load balancer de todos los web servers se mantengan dentro de un determinado parámetro. ¿Hasta ahí va bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver las formas de medir, ¿sí?, el desempeño y la escalabilidad. Hay 4 tipos de mediciones que se pueden hacer, ¿sí? Monitoreo real del usuario, pruebas sintéticas web, monitoreo de desempeño de aplicación y pruebas de carga. Cada uno de estos tipos de mediciones, ¿sí?, miden distintos aspectos del desempeño y escalabilidad. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí?, cada uno de estos tipos de mediciones se enfoca en determinado momento del ciclo de vida del request de HTML. Vamos por monitoreo real del usuario, ¿sí? Mide cómo los visitantes experimentan el sitio web, qué páginas ven, cuánto tiempo tardan en cargar las páginas vistas, cuántos de estos visitantes abandonan o rebotan en el sitio y muchas otras métricas acerca de casi todas las interacciones de estos visitantes con el sitio. Está compuesto de tecnologías pasivas. ¿Qué significa tecnologías pasivas? Es que se está testeando, se está monitoreando, ¿sí?, la experiencia del usuario, pero el usuario no se da cuenta de eso. Solo mide el tráfico entrante, o sea, solo mide el tráfico que está sucediendo, ¿sí? Nosotros no podríamos, salvo que lo simulásemos, medir un tráfico estimado, ¿sí? Por eso estas herramientas sirven al momento de que el sitio ya está online. Y se enfoca en el comportamiento de los visitantes en el sitio, ¿sí? Acá, como habíamos visto antes, vamos a tener el porcentaje, el promedio de la duración de la sesión, la cantidad de páginas por sesión, las páginas vistas, ¿sí? Esto en el transcurso del tiempo, si son visitantes recurrentes, que quiere decir que visitantes que vuelven, o son nuevos usuarios, los lenguajes, divididos por el lenguaje, el país o inclusive la ciudad, qué tipo de browser usan, qué sistemas operativos, ¿sí? Que si es mobile, hay otro que muestra si el tráfico viene de mobile o viene de desktop, ¿sí? Ahí, por ejemplo, uno cuando construye un e-commerce, generalmente, ¿qué es lo que hace? Como trabaja en una computadora, mira, ¿sí? Diseña en función de la computadora y después se va achicando. Por ahí dice, bueno, si tengo tiempo hago el mobile. Pero utilizando este tipo de herramientas, nosotros vamos a ver que entre el 65 y el 75% de todo el tráfico es mobile, ¿sí? Es por eso que el diseño mobile first, o sea, primero diseña mobile, o diseña pensando en mobile primero, está muy requerido y impacta totalmente en lo que es posicionamiento, ¿sí? Por lo tanto, cuando tengan que, por ahí se metan en algún proyecto, y no solamente en proyectos de e-commerce, en cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Y les digan,
mira, necesitamos esta página, ¿no? Y solamente les caigan con el diseño desktop, digan, te estás olvidando del 70% del tráfico. Y a veces nosotros como técnicos no resolvemos bien las cuestiones de usabilidad, ¿no? O sea, de experiencia de usuario. Y para eso están los expertos en experiencia de usuario, ¿no? Para justamente ver cómo una funcionalidad que puede llegar por ejemplo, los sliders, ¿no? Cómo funcionan los sliders en mobile, cómo funcionan en web. Por ahí hay un diseñador loco que dijo, sí, mira, me mando un slider medio loco en desktop, y resulta que no nos damos la idea cómo podría ser en mobile. Entonces hay que decir, che, te olvidaste del mobile. Entonces, este tipo de herramientas nos permiten ver ese tipo de cosas, ¿no? En enfocarnos en las señales que nos da el sistema. Otra de las vistas que da este tipo de herramientas, lo que se llama el flujo de visitantes, ¿sí? En el cual, por ejemplo, si nosotros vemos, voy a ver si encuentro alguno. Lo que hace este flujo de visitantes es decirme, mirá, los usuarios, el 100% de los usuarios entró por una página, fue a otra página y de ahí se fue. ¿Sí? Un momento. ¿Qué nos puede decir eso? Y que justamente en esa página en la cual la gente se va, algo está pasando. Algo está pasando y algo está pasando, entonces es una señal. Algo tenemos que hacer con esa página para que justamente la gente no se vaya tanto. Estoy buscando una página a ver si les puedo mostrar. Por ejemplo, podemos tener gráficos como este, ¿sí? Fíjense, acá esto es la gente que entró por la home, que es el 58%. No, esta es la página. Entran por acá, esta es la URL, ¿sí? La URL, esta es la home, y fíjense que acá se está yendo el 38,6% del tráfico total. O sea, llegan y se van. ¿Sí? Después acá tienen otra página, ¿sí? De la cual llega el 18%, y de ese 18%, ¿sí? Se fueron todos, fíjense que se fueron todos, pero que representa el 14,2% del tráfico total. Entonces nosotros en un e-commerce, por ejemplo, supongan que tenemos una landing, ¿no? Tenemos una campaña que implementamos mediante una landing y que, bueno, llega toda la gente a esa landing y vemos que acá se están yendo todos los que entran, todos se van. ¿Qué quiere decir eso? Que directamente la landing, primero le pifiamos con la segmentación para la campaña de marketing, o está funcionando mal la página a nivel de recursos, de cómo se muestra, o directamente la gente no le interesa qué es lo que se está transmitiendo la landing y no visitan ni siquiera los productos, ¿sí? Entonces, estas herramientas nos permiten hacer ese tipo de análisis, ¿no? O sea, empezar a ver que el sitio, ¿sí? Tiene problemas, y empezar a buscarlo, ¿no? Entre las herramientas, existen varias herramientas de estas, ¿sí? Por ejemplo, Google Analytics y Pingdom, son dos de las más renombradas. Google Analytics lo único que tienen que hacer es incluir un JavaScript,
¿sí? Un script de JavaScript en el header, ¿sí? Y directamente ya ustedes pueden tener todas estas herramientas y gratis. Por lo tanto, como técnico es obligatorio, prácticamente, ¿sí? Que todos los sitios tengan Google Analytics incluida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este? ¿Todo bien? Bueno, seguimos. Pruebas sintéticas web, ¿sí? Monitoreo activo. Se realiza ejecutando por un emulador de navegador web que crea scripts que se ejecutan y miden el desempeño de un sitio como si este fuese un usuario real. Mide el tráfico simulado, ¿sí? Se pueden medir todos los caminos posibles y se pueden simular distintos tipos de visitantes. Mientras que la anterior herramienta es para cuando el sitio está online. Me dice, no, me dice que anda bien. ¿Me escuchan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, sí. Bueno. Ok, bueno. Mientras que las herramientas de monitoreo real de usuario, ¿sí? Sirven cuando ya tenemos en producción el sitio, ¿sí? Las pruebas sintéticas web las podemos usar antes, ¿sí? O sea, lo que hacen estas herramientas es justamente, mediante un script, generar, ¿sí? Distintos caminos que recorrerían los distintos usuarios en distintas condiciones, ¿sí? Y miden cómo responde la página. Cuando dice se pueden simular distintos tipos de visitantes, se pueden simular si, por ejemplo, si está haciendo el request desde un mobile, se está haciendo desde un web, si la conexión es media escasa, ¿no? Si la tecnología mobile es la 3G o la 4G o la 5G, si el visitante está acá en Buenos Aires, en Miami o en Vladivostok, allá en Rusia, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas me permiten generar esos scripts. ¿Cuál es el problema de estas herramientas? Que justamente no a ver, cuando uno crea el script en función de cómo piensa que los usuarios van a usar el sitio. Y a veces, no, a veces resulta que los clientes utilizan el sitio de una forma distinta a la que nosotros pensamos, ¿no? Y que justamente no tuvimos en cuenta y tal vez esté fallando. ¿Por qué? Porque no tuvimos, al momento de hacer las pruebas sintéticas web, no lo tuvimos en cuenta y bueno, habría que hacer las correcciones correspondientes. ¿Sí? Selenium es una de las una de las herramientas más conocidas, ¿sí? Mientras que Web Page Test es una herramienta que nos permite hacer pruebas gratis, ¿no? Como todo, cuanto más pagamos, más detalle tenemos, más herramientas tenemos, pero a la hora de hacer un test de este tipo, ¿sí? Podemos basarnos nosotros en este tipo de herramientas free. Y ahora vamos a ver pruebas de carga, ¿sí? Es la práctica de modelar el uso esperado de un programa de software mediante la simulación de múltiples usuarios que acceden al programa simultáneamente, ¿sí? Miden comportamiento en condiciones esperadas de carga, mide cantidad de tráfico soportado o quality of services, y cuando ese test se lleva al límite se llama stress test. Dos de las herramientas más conocidas es Apache JMeter, que tiene más años que yo, creo. Hola, hola, sí. Hola.
estoy en eco. Y otro es Load Ninja. ¿Para qué sirve esto? A ver, como dice, acá nosotros cuando creamos un sitio, ¿no? Con su correspondiente infraestructura, esa infraestructura la pensamos para determinada cantidad de usuarios. Y es para eso que se hacen las pruebas de carga, ¿no? O sea, ok, yo pienso en función de los atributos de calidad, defino la arquitectura de determinada forma. Bueno, la cantidad esperada de usuarios es de 200 usuarios concurrentes como máximo, ¿no? Entonces lo que podemos hacer eso es, con estas herramientas, es, bueno, a ver, con 200 usuarios concurrentes, ¿cómo funciona nuestra página? Y ahí nosotros nos van a tirar distintas variables métricas que nos van a permitir ver si efectivamente lo que nosotros construimos está dentro de los parámetros del atributo de calidad o del escenario definido, ¿sí? O tenemos que hacer ajustes, ¿sí? Esto es otra herramienta que podemos usar antes de la puesta en producción, ¿sí? Porque imagínense que si ustedes hacen una prueba de carga en producción, entra dentro de las posibilidades que el sitio se caiga, ¿sí? Entonces esta es una herramienta para utilizar antes, ¿sí? Y cuando se dice que hago un stress test, es para justamente hacer que ver llevar al sitio al límite, ¿no? El stress test lo que va a hacer es justamente voltear el sitio, pero me va a permitir decir, ok, bueno, hasta determinado punto yo puedo dejar entrar a mi sitio, ¿sí? Usuarios. Después de este punto, no. Un caso, ¿no? O sea, ¿cuál sería el beneficio de decir, mira, mi sitio... A ver, una pregunta. ¿Cuál es seguro que alguno habrá tenido una experiencia con respecto a algo que, que fue producto de esto, ¿no? O sea, que en un sitio dijeron, nosotros vamos a aceptar 100 usuarios concurrentes, los demás que esperen. ¿Se han encontrado alguna vez con ese tipo de implementación? Sí, en las páginas para obtener tickets. Exacto, ¿viste? Entonces, antes ¿qué pasaba? ¿Qué sé yo? Venía un espectáculo súper importante y claro, ni bien se levantaba, abrían las cosas, la gente ahí diciendo de todo, que se había caído la página, páginas de 503 por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron las páginas ahora? Ahora hay sistemas, ¿sí? Que justamente lo que hacen es hacer una cola. O sea, yo, como dueño del sitio de tickets, hice una prueba de carga. Me fijé hasta dónde llegaba mi sistema, ¿sí? Hasta esa cantidad yo voy a aceptar antes que hagan la cola, ¿sí? Y ahí ustedes ven el sitio en el cual ustedes dicen, bueno, faltan tanto, es un estimado de tantos minutos y tienen que esperar que esto y lo otro. Y una vez que se termine el plazo, ¿no? Estipulado, van y entran y tienen la experiencia de usuario que esperan. Pero es justamente porque antes, ¿sí? Hicieron este tipo de pruebas. ¿Sí? Porque sin hacer este tipo de pruebas, más allá de que uno la tenga atada, ¿no? Es muy difícil saber si un sitio con 5.000 usuarios se cae o no. Y bueno, y estas son algunas de las herramientas, ¿sí? Principalmente las que van a usar, ¿sí? Las que van a usar... me falta una. ¿Sí? Falta una. Bueno, las que... ¿Qué podríamos hacer? Un momento.
falta la monitoreo de desempeño de aplicación. ¿Sí? O sea, acá, cuando nosotros, por ejemplo, vemos esta, ¿sí? Las pruebas sintéticas web, vamos a hacer una prueba. ¿Sí? Vamos a ir a este web page test. Test.org, ¿sí? Fíjense que acá dice test location, o sea, como si yo estuviese en Dallas, el browser Chrome. Vamos a http unlam.edu.ar. Vamos acá a ver que en Casa Herrero, cuchillo de palo. Ahí está haciendo el análisis, ¿sí? Y ahora en un momento vamos a tener el resultado. Está tardando bastante. Pero bueno, mientras tanto vamos a navegar, ¿sí? En esto, y vamos a abrir nuestro ya sé lo que pasa. Es que esto, un LAM no tiene, creo que no tiene. Ahí está. No tiene redireccionamiento de www. Eso. Acá cuando un LAM acepta todo por www, pero cuando yo pongo un lam.edu.ar sin www, directamente me tendría que hacer un redireccionamiento de 301 a la www y hacerme y navegar igualmente. ¿Sí? Pero bueno, acá fíjense, ¿sí? Si nosotros vamos en red, ahora yo acá que estoy en Firefox, ¿sí? Fíjense que, vamos a llamarlo de nuevo. Fíjense que hay un get, ¿sí? del index. Acá en este momento, ¿sí? Acá que me tarda 181 milisegundos, pero seguro que lo tomó del caché, el caché, ¿sí? Acá en este momento, ¿sí? Es lo que nosotros seríamos DNS lookup, ¿sí? Y fíjense que acá hay un esperando, ¿sí? Y acá recibiendo. ¿Qué es este esperando? Es justamente fíjense que acá la resolución del DNS, todo esto dio 0, no sé por qué dio 0 milisegundos, andando muy bien o me está tomando un caché de algún lugar, ¿sí? Y acá lo que es esperando es, desde que llegó el request al servidor, esto no sé si será un PHP o algo por el estilo, un WordPress, que esto y lo otro, todo lo que todo este tiempo es lo que tardó en generar el HTML, ¿sí? Y este es el HTML que me llegó. Y acá tenemos el primer byte,
¿Se acuerdan que era el TTFB? Bueno, acá tenemos el primer byte. ¿Sí? Y después, ¿qué hace? Una vez que recibe todo el HTML, ¿qué hace? Vos va por cada uno de los recursos, ¿sí? Y hace un request correspondiente, que el request tiene también, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, acá, 19 milisegundos, no muy bien, se ve que está cacheado o algo por el estilo, pero si nosotros... Capaz que si haces un control F5, creo que le pide otra vez al servidor en vez de la caché. Vamos a ver. No, sigue teniendo buenos tiempos. Bueno, pero acá ya tenemos, ¿no? Vamos a ver si hay algo acá nosotros podemos ver, ¿sí? Cuáles son los recursos que más están consumiendo tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué será esto? Ah, la imagen, justamente la imagen, ¿sí? Si nosotros vamos a ver, vamos a copiar, no, abrir nueva pestaña, ¿sí? Si yo la bajo, y, por ejemplo, el tamaño de esta imagen es 287 KB. Para una dimensión de 1920 por cosa, está dentro de todo bien, ¿sí? Entonces, una mejora, imagínense que hay veces en las que los diseñadores te mandan las imágenes, pero no están optimizadas. Y una imagen para un banner como esto, puede llegar a pesar 4 megas. Imagínense todo lo que tarda el navegador en cargar 4 megas. Entonces, lo que se hace en estos casos es siempre optimizar las imágenes. Ahora vamos a ver si esta imagen está optimizada. Yo generalmente utilizo esta herramienta para optimizar las imágenes. ¿Qué significa optimizar las imágenes? Que la imagen, ¿sí?, no pierde resolución para el tamaño en el cual está definido. En este caso, 1920, ¿sí? Fíjense que yo tengo, si yo me lo guardo, ¿sí?, yo me lo guardo y veo esa imagen, es exactamente igual a la otra, ¿sí? Si le hago zoom, sí, ahí va a haber una diferencia, pero como es para web, no se va a hacer zoom sobre esa imagen. Por lo tanto, la resolución óptima, ¿sí?, sería de 193 KB, ¿sí?, y no de 300, casi 300. ¿Sí? Imagínense que hay veces que los diseñadores web no tienen idea de esto, y siempre cuando mandan los materiales para armar las web, mandan cualquier cosa, mandan archivos de 1 mega, de 4, a ellos no les importa. Pero nosotros, a la hora de construir, nosotros sí tenemos que optimizar, ¿sí? Y recuerden los posicionamientos de SEO, una de las cosas de los factores que tenían en cuenta, era justamente la optimización de las imágenes para web. ¿Sí? Entonces, este tipo de testing, que lo vamos a tener acá, a ver qué pasó. New field data missing. Uy, ¿qué pasó? Bueno. Waiting. Bueno, entonces, este tipo de test nosotros lo podemos hacer con estas herramientas que tanto vienen en Firefox, Chrome o Edge de Microsoft, ¿sí? Entonces, la idea es justamente agarrar un sitio, ¿sí?, cualquiera que ustedes quieran,
y ver, en función de lo que vimos en las distintas pruebas, ¿sí? Principalmente en lo que es esta, ¿sí? Porque imagínense que para tener acceso a esta tendrían que ser dueños del sitio, ¿sí? A esta, que ustedes lo pueden hacer sobre cualquier página, ¿no? Lo que tienen que hacer es justamente agarrar un sitio, ¿sí? Mirar qué es lo que le pasa, ¿sí? Mirar, ver este gráfico, ¿sí? Identificar los problemas que tengan y proponer soluciones, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? En esta, nosotros, si vemos acá, bloqueado quiere decir que todavía no salió del browser, ¿sí? La resolución del DNS, porque yo ya lo tengo cacheado, seguro. La configuración del TLS es por el handshake del SSL, ¿sí? Y toda esta parte, ¿sí? Toda esta parte quiere decir que el servidor web tarda en crear, ¿sí? El HTML que finalmente nos va a llegar, ¿sí? Pero en recursos como a ver, paso acá, ¿sí? Por ejemplo, esto está bastante bien, pero podría ser, por ejemplo, acá, ¿no? Recibiendo, ¿por qué hay tanto tiempo recibiendo? Y es porque es un archivo de 453 kilobytes. Sí, kilobytes, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, ustedes tienen que decir cómo lo solucionaría, ¿no? O sea, tal vez agarren, eh, al momento de elegir el sitio, agarren alguno que puedan hacerle algunas mejores, porque hay otros que andan bien y no van a saber qué hacerle porque no hay mucho para hacerle. Pero hay sitios en los que realmente o las imágenes están mal o el tiempo, por ejemplo, del servidor está mal, ¿no? O sea, todo eso tendrían que poder decir, bueno, a ver, esto anda mal, podemos hacer esto o esto otro, ¿sí? Bueno, acá, fíjense, acá, ¿sí? First Byte Time, que es el TTFB que nosotros habíamos visto, ¿sí? Cache Static Content, o sea, no tienen contenido estático cacheado. ¿Qué significa esto? Que la imagen esa del home, ¿sí? La imagen esta, no la tienen cacheada en ningún lado. Por lo tanto, cada vez que alguien hace un request, ¿qué hace el servidor? Va y busca en la carpeta, en el file system del servidor, la levanta y la devuelve, cuando en realidad tendría que estar cacheado, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay un montón de cosas, qué sé yo, la compresión de transferencia, ¿sí? Entonces, con este tipo de herramientas, ustedes, ¿no? Por ejemplo, fíjense todo lo que tardan las imágenes, ¿eh? El ancho de banda, la utilización de la CPU. Entonces, fíjense, ¿sí? La utilización de la CPU generalmente tiene mucho que ver con si hay JavaScripts ahí corriendo o haciendo algo, ¿sí? Entonces, hagan este tipo de cosas, identifiquen los problemas y propongan algún tipo de solución, ¿sí? Bueno, y eso es todo. Eh, ¿Alguna pregunta referido a todo lo que vimos? ¿Quedó claro?
Profe, Sí. respecto a la evaluación de aprendizaje número 3, estuve viendo un poco la consigna y estaba viendo el tema del punto 1, que dice crear al menos 4 escenarios Ujú. para los atributos. Estaba pensando si no lo podemos reducir un poco, porque son 5 atributos por 4 escenarios, son 20 escenarios, y opino yo que hacer 10 o 5 certifica la misma cantidad de saber que si hago 20 o 100. O sea, si hago uno puedo hacer 100, pero la Bueno, carga de laburo es mucha y estamos cortos de tiempo. Yo personalmente, en mi caso, estoy cursando de lunes a sábado y estoy ah, pero desbordado. No sé qué opinas, si se puede eso tomar te las pasa por goloso. sugerencias, si no. Y pasa que me anoté a todas las materias pensando en, bueno, no tengo que viajar, voy a poder optimizar ese tiempo y me cambiaron las condiciones, porque pasé de tener 2 parciales a 3 TPs. Claro. Otras materias dejaron el TP integrador. En nuestro caso no tuvimos el de Magento, pero en Web3 tenemos el del e-commerce. Redes mandó TP para tirar para arriba y es un despelote. Sí. Ok, bueno, lo veo. Bajo un poco, no te puedo asegurar cuánto, pero bajo un poco la carga. Bueno, gracias. Bueno, vamos a dar por terminada el recording. Una pregunta. ¿Es respecto a la clase o a la Sí, con evaluación? respecto a esto que comentabas recién, algo Ah, inquietud que me surgió. Viste que vos hablabas el tema de comprimir las imágenes. sí. La pregunta es, si yo tengo en una página una miniatura, que después, no sé, me paro sobre esa miniatura y sí me produce un zoom de esa imagen, donde sí la voy a ver detallada, ¿qué es lo que me conviene hacer? Poner una sola imagen grande, que también me la va a estar tomando esa miniatura, o poner dos imágenes, una miniatura y una para el zoom. Porque en los dos casos sería distinto, porque tendría si yo tuviera dos imágenes, estaría haciendo dos requests al servidor, una por cada imagen, una tanto por la miniatura como por la grande. De la otra forma, estaría haciendo un solo request, pero quizás estaría sobrecargando la página si es que la persona no hace zoom. No sé Es si... que en realidad, ¿no? Vas a tener siempre dos requests. ¿Por qué? Porque al momento de cargar la imagen en el Zoom, vas a tener que hacer un request igual. ¿Sí? La idea, lo óptimo es tener, si vos tenés una imagen, ¿sí? Que la mostrás en, ponele, 4 tamaños distintos dentro de tu sitio, tenés que tener 4 imágenes distintas. Es lo más conveniente. Sí. Hay, por ejemplo, en WordPress, ¿sí? Hay plugins que te hacen eso. ¿Sí? O sea, cada vez que vos subís una imagen, te crea un archivo distinto con la imagen, ¿sí? Con el tamaño y la resolución idónea. ¿Sí? Ok, Pero ok. sí, efectivamente lo que hay que hacer es tener una imagen por cada tamaño que muestres. Ok, dale, gracias. Y optimizada, ¿eh? Sí, sí, obviamente, cada una de esas imágenes, ya sean dos, tres o cuatro, obviamente optimizadas a su Claro, tamaño. Sí, sí, ok. claro. Bueno. ¿Ah?